3 de la tarde, 32 minutos en contacto directo en la Radio Nacional de Colombia. Damos la bienvenida a Somos Procuradores, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Ángela María, muy buenas tardes, ¿cómo está? Jimena, ¿cómo estás tú? Es un gusto estar acá. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, los saludamos, le damos gracias a Jimena. Son las 3:32 minutos, estamos en contacto directo en la Radio Nacional de Colombia. Buenas tardes. Este es el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Somos procuradores. Quienes quieran comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de las líneas habilitadas en Bogotá, el 222-727, o la línea gratuita nacional 018-118, corrijo, 018-118-959. Tenemos un programa muy interesante, así que por favor no duden en consultarnos. También nos pueden escribir al correo somosprocuraduría@procuraduría.gov.co. Es tiempo de Procuraduría. Es tiempo de ciudadanía. Somos procuradores. Programa de la Procuraduría General de la Nación. Me levanto a las 4 para entrar a las 6. Tengo un laburo loco y ya no sé más qué hacer. No hago más que llegar. Mi jefe me está esperando. Ya casi no voy al baño y no lo estoy aguantando. Hoy llegó el día, se lo voy a decir. Al sindicato se lo voy a decir. Hoy tenemos un invitado altamente calificado para el tema que vamos a tratar. Se trata de Luis Adolfo Díaz Granados Quimbaya. Con él vamos a hablar de acoso laboral. Además de ser el procurador delegado para la salud, la protección social y el trabajo decente, también es el autor de un libro de acoso laboral, una obra de la Universidad Católica que va más allá de la radiografía de este fenómeno, que aunque es antiguo en el mundo, en Colombia solo fue reconocido a partir del año 2006. Delegado, ¿qué es acoso laboral? Ángela, muy buenas tardes. Un saludo muy cordial a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Pues el acoso laboral es una acción, es un comportamiento que se aparta de los términos razonables y del respeto que debe darse en las relaciones laborales y que lo que busca es agredir, amenazar, humillar o lesionar a la persona en el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia directa de este. Puntualmente, en Colombia hay una ley que regula el acoso laboral, la Ley 1010 del 2006, y hace referencia a que el acoso es una conducta persistente o demostrable que lo que está encaminada es a infundir miedo, intimidación, terror o angustia, generando un perjuicio laboral, una desmotivación en el trabajo o incluso inducir a la renuncia de ese trabajador. ¿Cuál es la diferencia entre el acoso laboral y la exigencia laboral? Son dos cosas totalmente distintas. La exigencia laboral, la disciplina, la rigurosidad que se debe dar en el marco de las relaciones laborales, ¿qué se llama? Tiene un primer condicionamiento y un primer requisito que es el respeto. El respeto por el trabajador y por la dignidad humana de los trabajadores. Ninguna exigencia laboral tiene que quebrantar, tiene que afectar ese postulado fundamental. Por lo tanto, el acoso laboral es el que sobrepasa ese límite. Es cuando ya se busca una finalidad de perjudicar, de intimidar, de atemorizar. Cuando el acoso tiene, o cuando la conducta mejor tiene esa connotación o esa finalidad, es cuando estamos en terreno del acoso laboral. Bien, doctor, tenemos algunas estadísticas. En lo que va corrido del año 2017, la línea 155
recibió 127 casos de acoso laboral por parte de mujeres. Por quejas de acoso laboral, la Procuraduría adelanta 911 expedientes, 76 se encuentran en estudio preliminar, 506 en indagación preliminar, 321 en investigación disciplinaria y 8 en descargos. Doctor, ¿por qué el tema de acoso laboral es tan importante para la Procuraduría? Bueno, lo que hay que resaltar es que la Procuraduría como Ministerio Público y garante de derechos de la sociedad, pues también pugna y busca la materialización de los derechos que se deben dar en el marco de las relaciones de trabajo. Y por esta razón esta delegada tiene un gran componente muy importante que es el trabajo decente. El trabajo decente también busca por la materialización de los derechos fundamentales del trabajo, dentro de los que se resaltan la dignidad humana del trabajador. Entonces, en un primer aspecto muy importante que resaltar, el acoso laboral tiene efectos nocivos frente a los derechos fundamentales de los trabajadores y especialmente en lo que tiene que ver con la dignidad humana. Y en un segundo componente muy importante, Ángela, el acoso laboral también puede generar afectaciones en la salud de los trabajadores. Recordemos que esto también se relaciona con una figura o con una institución que se llaman los riesgos psicosociales, que son aquellos riesgos que se presentan en el entorno laboral y que pueden afectar negativamente la salud de los trabajadores. Para evitar esta afectación y para evitar cualquier vulneración a los derechos fundamentales de los trabajadores es que la Procuraduría interviene en los temas de acoso laboral. Pues bueno, hay una intervención preventiva que es la que usted está mencionando y como una política clara del doctor Carrillo al respecto. Recientemente, la Procuraduría Regional del Meta emitió un fallo en el que destituyó e inhabilitó por 10 años a una contralora de la Aeronáutica Civil por utilizar expresiones ultrajantes y por burlarse de la forma de hablar, caminar y vestir de una de sus compañeras. ¿El acoso laboral está siendo vinculado con la agresión a la dignidad humana y a la armonía de las relaciones laborales? Totalmente. El acoso laboral es una conducta que afecta a la dignidad humana y por lo tanto tiene intrínseca relación con este derecho que debe ser respetado en todos los ámbitos, no solo en el sector público, sino también en el sector privado. Como se menciona, Ángela, la Procuraduría avanza en un sinnúmero de casos disciplinarios donde se atienden estas quejas de acoso laboral que en el sector público y frente a los servidores públicos puede llegar a constituir una falta disciplinaria, pero no obstante también adelanta acciones preventivas para que en el sector privado, con las competencias que corresponden al Ministerio del Trabajo especialmente, pues también se actúe preventivamente, se tenga identificadas fuentes de esta problemática muy críticas y se actúe de manera preventiva para efectos de prevenir, evitar la ocurrencia de esta conducta tanto en el sector público como en el sector privado. Debo hacer una pequeña acotación. En su discurso de posesión, la primera vez que vimos al doctor Fernando Carrillo, la Procuraduría dijo precisamente eso. Esta Procuraduría va a ser una Procuraduría de trato digno para los servidores, para los funcionarios de la entidad y muy especialmente para que esa dignidad en el trabajo que se viera, que se respirara en la Procuraduría en todo el territorio, se viera reflejada en la gestión que nosotros desempeñábamos. Con los pies en los territorios. Cartagena fue el escenario el viernes 24 de noviembre de la primera audiencia étnica convocada por la Procuraduría General de la Nación. Allí estuvo el jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo Flores, quien participó y anticipó decisiones que serán noticia en los próximos días. Ana María Bedoya. El pasado viernes se realizó en Cartagena la primera audiencia ciudadana étnica, donde el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, escuchó las problemáticas de las comunidades de Bolívar y La Heroica en cuanto a la formalización y titulación del territorio, la seguridad de los líderes, el derecho de las víctimas, los megaproyectos y la contaminación ambiental. Tenemos una baja intervención por parte de la Agencia Nacional de Tierra, lo que realmente pone a las comunidades en un estado de vulnerabilidad bastante grande. Para nosotros, señor Procurador, es de bastante preocupación la seguridad que tenemos los líderes hoy en la ciudad de Cartagena y el departamento de Bolívar. Esa inseguridad que tenemos hoy, que va desde amenaza a nosotros, a la familia, se da
en la lucha territorial que hay hoy. En este espacio, el jefe del Ministerio Público se comprometió a adelantar una acción preventiva multinivel que permita trabajar por el diseño de una estrategia para que en audiencia pública se presente a todas las autoridades encargadas de garantizar los derechos de las comunidades de la región. Que nos sirva de modelo, que sea el punto de referencia de una acción, digamos, armónica y en diferentes niveles, como bien se ha dicho acá, de la Procuraduría General en función de la defensa de los derechos de las comunidades étnicas en el departamento de Bolívar y en la ciudad de Cartagena. Carrillo Flores también participó en la heroica en el Conversatorio Nacional de Derecho Disciplinario de la Rama Judicial y en el 24º Congreso de la Cámara Colombiana de Infraestructura, donde defendió nuevamente las facultades sancionatorias de la Procuraduría General. 600 funcionarios que fueron destituidos e inhabilitados por la Procuraduría General de la Nación vuelven al juego de la política en la medida en que una decisión de esta naturaleza cobre vigencia. Y 1.600 más que fueron suspendidos. En el prólogo de su libro El acoso laboral, el viceprocurador general de la Nación, Juan Carlos Cortés González, escribió: el acoso laboral entraña una de las más peligrosas manifestaciones de esa violencia que busca aniquilar, eliminar, menospreciar al ser humano en el ámbito del trabajo, convirtiendo al trabajador en un enfermo y generando una forma anónima y soterrada de aniquilamiento. Antes de ir con nuestro primer oyente que se ha contactado con nosotros, doctor, ¿cuáles son las señales de alerta que debe tener en cuenta un trabajador para establecer que está siendo víctima de acoso laboral? Sí, eso es una pregunta muy importante, Ángela. Yo creo que hay que tener muy clara la diferencia entre lo que es la exigencia laboral y lo que es la disciplina propia de una labor que desarrolla cualquier trabajador, y lo que viene a darse como maltrato, como falta de respeto, como agresión o como persecución. Y la diferencia está en la finalidad que busca una u otra conducta. Cuando la conducta simplemente busca el cumplimiento de la labor en debida forma, pues estamos en el marco legítimo del ejercicio del poder subordinante del empleador. Cuando ya se sobrepasa a la búsqueda de otros fines, como estos que acabo de mencionar, de atemorizar, de intimidar o de generar la renuncia de ese trabajador, pues estamos en conductas que pueden tener ese tilde de acoso laboral. Procurador delegado, se comunica en este momento desde Bogotá, Rocío. ¿Está en línea, Rocío? Sí, señora. Rocío, por favor, cuéntenos cuál es su inquietud. Mire, mi inquietud realmente es la siguiente. A mí me gustaría saber cuáles son las formas de acoso laboral a las que uno puede estar inmerso y uno no sabe. Bueno, muchas gracias. ¿Cuáles son las formas de acoso laboral? Nos pregunta Rocío. Bueno, la legislación colombiana tiene varias modalidades de conductas. No las discrimina detalladamente, sino que las clasifica genéricamente y hace referencia al maltrato, a la persecución, a la discriminación, al entorpecimiento, a la inequidad o a la misma desprotección laboral. Le da una calificación, y es que exige la ley que estas conductas sean persistentes y sean demostrables, aunque el elemento esencial a nuestro juicio es la finalidad que busca esa conducta. Y repito, esta finalidad tiene que estar encaminada a infundir miedo, intimidación, terror, angustia, causar perjuicios laborales o incluso inducir a la renuncia del trabajador. Cuando cualquiera de estas conductas catalogadas bajo estas modalidades tenga esa finalidad, estaremos en presencia del acoso laboral. ¿Se puede decir que el objetivo del acoso laboral, Rocío, muchas gracias. Doctor, ¿se puede decir que el objetivo del acoso laboral es conseguir que la persona que está siendo víctima renuncie a su trabajo? Sí, expresamente es una de las finalidades que puede perseguir el acoso laboral y así está consagrada en la Ley 1010 del 2006. ¿Tiene jerarquías? Me explico, es decir, del jefe al subalterno, el compañero a otro, o es sencillamente siempre del jefe al subalterno.
Tiene múltiples modalidades el acoso. Doctrinalmente se habla del acoso horizontal o del acoso vertical, lo cual en términos sencillos significa que el acoso laboral puede ser ejercido entre compañeros de trabajo que tengan el mismo nivel, puede ser ejercido del jefe hacia el subalterno, pero también puede ser ejercido del subalterno hacia el jefe. Incluso puede tener pluralidad de actores, es decir, grupos de trabajadores que desarrollen conductas de acoso laboral frente a un trabajador en concreto. ¿Se podría hablar de acoso laboral en gavilla? Es lo que acaba de mencionar Ángela, grupos de trabajadores que adelantan estas conductas de manera persistente, demostrables con las finalidades que hemos enunciado. ¿Y sobre esas conductas también hay forma de identificarlas y controlarlas? Sí, tal cual tiene el mismo tratamiento y es susceptible de adelantar todas las gestiones preventivas y también todas las gestiones sancionatorias frente a los sujetos que adelanten conductas de acoso laboral, sea de manera individual o sea de manera colectiva. Muy bien, estamos entonces hablando de acoso laboral. Tenemos en este momento una llamada, se comunica con nosotros Don Ángel. Don Ángel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos allá en la mesa. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. ¿Desde dónde nos llama? Habla desde el municipio de Guateque. Desde Guateque. ¿Tiene usted alguna inquietud para el procurador delegado? Mire, yo quisiera saber lo siguiente. Lo que pasa es que cuando el jefe de uno se lleva los créditos y se lleva las cosas buenas y cuando las personas, cuando las cosas salen mal, los culpables son los trabajadores. ¿Eso es acoso laboral o qué es? Sí, aquí, Ángel, es muy importante esta pregunta porque hay que mencionar que hay que analizar cada caso puntualmente. No hay una regla general de que una conducta siempre sea acoso laboral o no lo sea nunca. Entonces, cada caso tiene matices, tiene connotaciones particulares que hay que claramente identificar para saber si se está o si no está en presencia. Si esa situación que usted nos manifiesta, le diría, tiene la vocación, tiene la finalidad de generarle a usted o al trabajador que corresponda un desestímulo, un perjuicio, un incumplimiento de sus labores porque no se les reconocen o inducirlo a generar una renuncia, estaríamos en presencia del acoso laboral. Bueno, nos llama también el señor Ariel Hernández. Don Ariel, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Desde dónde se comunica? De Landazuri, Santander. Landazuri. ¿Cuál es su inquietud, don Ariel? Es el siguiente, mira, con respecto a eso, ¿hay acoso o hay intimidación cuando un servidor público intimida a cualquier ciudadano? El acoso laboral tiene una connotación particular y es que se tiene que dar en el marco de las relaciones de trabajo, incluso en el sector público. Es decir, el acoso laboral se predica frente a servidores públicos. Cuando un servidor público ya genera un incumplimiento de su labor, de su deber de respeto y de buen trato frente a los ciudadanos, estaríamos en el otro ámbito que podrían llegar a ser las faltas disciplinarias. ¿Tiene alguna otra inquietud, don Ariel? No, sí, porque es que, mi pregunta va ¿por qué? Porque, por ejemplo, aquí en Landazuri, un concejal, o una concejal específicamente, estábamos defendiendo una situación anormal ahí en el consejo y se molestó y simplemente me ofendió y yo puse la denuncia, pero parece que como son servidores y como uno es un ciudadano, pues no hay ninguna respuesta, ni ninguna sanción, ni nada. Por eso me viene ya que es la Procuraduría que está ahí, pues como para que conozca también que existen esas situaciones. Claro que sí, y se trata de identificar cuál es la vía puntual, pero la competencia de la Procuraduría reviste no solamente lo que es acoso laboral, sino también las faltas disciplinarias. Indistintamente de que eso no se tramite por una conducta de acoso laboral, sí tendrá una incidencia en esas conductas que adelantan presuntamente de manera indebida a los servidores públicos y tendrán las consecuencias que la ley establece a cargo de la competencia de la Procuraduría General de la Nación. También es importante contarle a don Ariel que existen procuradurías regionales y procuradurías provinciales a donde usted puede acudir cerca al lugar donde usted vive. Me dicen que tenemos una llamada del señor Oscar. ¿Aló? Sí, aló. Aló, don Oscar, buenas tardes. ¿Desde dónde nos llama? De Calarcá, Quindío. Don Oscar, estamos aquí con el procurador delegado para la salud, la protección social y el trabajo decente. El tema de hoy, acoso laboral. ¿Tiene usted alguna pregunta?
Sí, cómo no, preguntarle al doctor es lo siguiente. Yo trabajo con un ente oficial que es a nivel nacional, ¿no? Y la sede central es Bogotá. Pues desde hace 2 años que por una enfermedad de mi esposa me vine a una situación económica, entonces pedí que me ayudara con unas comisiones a nivel nacional, fuera del departamento del Quindío, y me han colaborado mucho, pero la directora se me opone mucho, ya, e incluso inventa a veces que me quedo ocupado, una cosa en otras comisiones, cuando no es así. Entonces siempre se me ha atravesado, incluso ahora último me mandaban a la Dirección Territorial de Nariño y por 2 meses y no, se inventó unos trabajos y todo. Entonces yo quería averiguar y eso me ha creado mucho malestar, incluso a nivel de estrés, pues vengo sufriendo desde marzo de la presión alta y parece que es el malestar que me ha producido esto, porque verdaderamente pues me ha afectado, porque pensando en algo a nivel económico mejor. Entonces quisiera saber si eso era acoso laboral o si está tipificado como un acoso laboral. Muy buenas tardes. Yo quiero reiterarles que lo que les he dicho en varias respuestas anteriores, no siempre una misma conducta es o no es acoso laboral. Es importante que cada caso puntual se analice y se detalle, digamos, especialmente en lo que tiene que ver con la finalidad. En estos casos, yo creo que es muy importante aprovechar la herramienta que se tiene con los comités de convivencia laboral, porque esos comités de convivencia laboral son escenarios donde las partes pueden directamente solucionar este tipo de problemáticas, buscar soluciones y generar unos compromisos, unos acuerdos que tengan ese seguimiento, de manera tal que puede que muchas situaciones se presten a malos entendidos, se entiendan como posibles conductas de acoso laboral, pero en esos escenarios cuando se aclara la realidad, la motivación que ha dado ese tipo de actuaciones por parte de un jefe frente a un subalterno, eso puede servir mucho para que se supere la situación, de manera tal que puede que sea una conducta de acoso laboral, habría que analizar todas las situaciones que rodean este caso, las motivaciones que se tengan para actuar de esa manera y si se enmarca de lo que hemos hablado como maltrato, como persecución, como entorpecimiento, inequidad, pues posiblemente es una conducta de acoso laboral, pero también es posible que se puedan aclarar ese tipo de situaciones y se solucionen en ese escenario el comité de convivencia laboral, que es muy importante. Muy bien, un breve resumen. Cada caso puntual requiere que citemos un comité de convivencia, requiere revisar, todos los casos son diferentes y de ahí la importancia de acudir a las instancias. Soluciones, definiciones exactas no hay, siempre lo que hay son momentos que hay que analizar para tomar decisiones, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias a las personas que nos han llamado. Vamos a continuar con nuestro programa. Procuraduría al Derecho. Hablemos entonces en este momento, Procuraduría al Derecho, son las 3:54 de la tarde. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, pidió al Consejo Nacional Electoral vigilar los recursos que financian las actividades de recolección de firmas y a los candidatos que sin sustento legal anticipen sus campañas políticas. También solicitó al máximo órgano electoral que extienda los controles que corresponden respecto de posibles aspirantes por partidos o movimientos políticos con personería jurídica reconocida por el CNE y a quienes no han cumplido con el acto de la inscripción ante la Registraduría Nacional del Estado Civil y al parecer vienen adelantando campañas políticas. La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Organización de las Naciones para la Educación, la Ciencia y la Tecnología, UNESCO, otorgar el título de Patrimonio Natural de la Humanidad a todos los ecosistemas de páramos ubicados en el país. Para el Ministerio Público, con la inclusión de estos sitios naturales en la lista de Patrimonio Mundial, se busca preservar la biodiversidad de los páramos, la cual se encuentra amenazada por la intervención del hombre. Este reconocimiento internacional permitiría recibir asistencia técnica y económica para lograr la recuperación de los páramos, que siguen siendo afectados por la minería, la ganadería y la agricultura. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, reiteró ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la importancia de las funciones disciplinarias de la entidad y suscribió un convenio para fortalecer las competencias de los funcionarios para responder a los retos que trae la defensa de los derechos de las víctimas. El jefe del Ministerio Público se reunió con los jueces de la Corte IDH y expuso las razones por las cuales las competencias de la entidad para investigar y sancionar disciplinariamente a todos los servidores públicos, incluyendo los de elección popular, deben quedar intactas.
Doctor Díaz Granados, ¿cuál es la diferencia en el tratamiento del acoso laboral en los sectores público y privado? Esta es una pregunta muy importante, Ángela. Yo creo que lo primero que hay que decir es que hay una similitud y hay una identidad de objetivo. En el sector público y en el sector privado se busca garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores, la dignidad del trabajador, evitar la ocurrencia de los riesgos sociales, y por eso el acoso laboral tiene un tratamiento en uno y en otro sector. En el sector privado tiene, digamos, unas instancias donde las personas pueden acudir, los trabajadores pueden acudir. Se tiene una instancia preventiva, que es el Comité de Convivencia Laboral, que debe tener cada empresa en concordancia con la reglamentación que ha expedido el Ministerio del Trabajo. Tiene también el sector privado una instancia correctiva que recae en los inspectores del trabajo del mismo Ministerio del Trabajo. En estas dos instancias, lo que se busca, como su nombre lo indica, es prevenir y corregir las posibles conductas de acoso laboral. No se declara la existencia del acoso laboral ni se sanciona la posible conducta de acoso laboral, simplemente se previene y se corrige en busca de generar una solución a esa problemática. Y se tiene también una vía sancionatoria, que es un procedimiento especial que establece la Ley 1010 del 2006 y que se adelanta ante los jueces del trabajo, y que ese sí es el procedimiento sancionatorio que puede revestir sanciones para la persona o el trabajador que adelante las conductas de acoso laboral, pero también puede generar sanciones para las empresas que se entiendan tolerantes frente a las conductas de acoso laboral. Por su parte, en el sector público se tiene también una instancia preventiva y correctiva en los comités de convivencia laboral, que también es obligatorio tenerlos en las entidades públicas en concordancia con esa reglamentación que les mencionaba del Ministerio del Trabajo. Y se tiene también la instancia sancionatoria a través del proceso o del trámite disciplinario en cabeza de la Procuraduría, entendiendo que las conductas de acoso laboral en el sector público se sancionan como faltas disciplinarias. Y para tal fin se adelantará todo el procedimiento que está enmarcado en el Código Disciplinario Único. Al oído del ciudadano. Hablemos de noticias de la Procuraduría General de la Nación, porque se avecinan varias citaciones a audiencias públicas. Incluso está próximo el fallo sobre un caso que fue noticia en el Congreso de la República. Nos acompaña Fabiola Niño. Fabiola, buenas tardes. El Ministerio Público, en una intervención express, logró la suspensión de la convocatoria pública 011 para el mantenimiento del alumbrado de Yopal Casanare por 3.768 millones de pesos por las presuntas irregularidades que rodean este proceso, que fue convocado para ser adjudicado en 6 días. La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública a Ronald Hosni Haller, gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por las presuntas irregularidades en la firma del convenio 016 de 2016 para la celebración del Green Moon Festival con la Cámara de Comercio por un valor de 1.500 millones de pesos. Por presuntamente haber omitido el deber de asegurar en debida forma que las construcciones de la ciudad cumplieran las normas de urbanismo y por incumplir el servicio o función encomendado como primera autoridad del distrito, la Procuraduría formuló pliego de cargos al suspendido alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque Vázquez. La Procuraduría abrió indagación preliminar contra los exgobernadores Alejandro Lyons Muscus de Córdoba, Juan Carlos Abadía Ocampo del Valle del Cauca y Sandra Paola Hurtado Palacio de Quindío por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Corte Suprema de Justicia, con la aparente entrega de dineros para obtener beneficios ilegales en procesos judiciales adelantados en su contra, según declaró el exfiscal Luis Gustavo Moreno. Por presuntamente quebrantar el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses al aprobar los planes parciales y la expedición de licencias de urbanismo y construcción en el municipio de Cajicá, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria a Óscar Mauricio Bejarano Navarrete, alcalde para el periodo 2012-2015, y a los secretarios de planeación de esa administración Germán Camilo Bello Zapata y Leonardo Higuera Espinosa. Siendo las 4 de la tarde, despedimos al doctor Luis Adolfo Díaz Granados. Damos por finalizada nuestra misión de Somos Procuradores, el espacio de los ciudadanos y para los ciudadanos. Nos vemos el próximo lunes. Muy buenas tardes.